Muchas gracias por la presentación, muchas gracias a Claudia por la invitación y realmente quiero felicitarla por el armado de esta mesa, de este panel. Realmente es un lujo compartirlo con quienes están invitadas. Son todas referentes con larga trayectoria y compromiso en la defensa de los derechos de las mujeres. Y no es frecuente que en los sindicatos se hagan este tipo de convocatoria tan diversa y transversal, así que felicitaciones, Claudia, y muchas gracias por hacerme partícipe de esta actividad. Bueno, mi idea es poder compartir con ustedes un poco la experiencia que vengo trayendo desde hace varios años, tratando de pensar y transmitir mensajes distintos de los que estamos habituados en los medios de comunicación. Los medios de comunicación, ustedes saben, forman opinión, influyen en la construcción de la percepción del mundo de las personas. Por eso es tan importante, Claudia hablaba del cambio cultural. ¿Por qué es importante el cambio cultural cuando hablamos de violencia contra las mujeres? Porque la otra cara de la violencia contra las mujeres es la discriminación histórica de las mujeres en la sociedad. Y eso genera ese caldo de cultivo para que algunos hombres consideren a su pareja o a su expareja como parte de sus posesiones y se apropien de sus cuerpos al punto, en los casos más extremos, de matarlas. Las cifras de femicidio nos llenan de dolor. Prácticamente todas las semanas tenemos 2 a 3 casos. Cada 30 horas en la Argentina una mujer es asesinada o una niña por el hecho de ser mujer. Y queremos llegar antes. Algunas de las integrantes de esta mesa seguramente plantearán las líneas de lo necesario para poder pensar seriamente un abordaje integral de una problemática que es social, que es de salud pública y que es de derechos humanos, pero que es compleja y dada su complejidad merece abordajes y respuestas desde esa complejidad. Y brevemente señalaría la necesidad de un plan nacional para articular políticas desde la nación, con las provincias y con los municipios, que las mujeres no tengan que estar deambulando cuando deciden pedir ayuda de un lugar a otro, con respuestas poco oportunas frente al pedido de ayuda inmediato que requieren. Uno podría hacer un listado largo, la justicia, ¿no? Cada vez que muchas veces las mujeres que recurren a la justicia se preguntan para qué recurrieron, ¿no? Porque las respuestas no son las que esperan y que les brinden protección. Y uno de los costados, la educación sexual integral en las escuelas, que se ha avanzado tanto en la capacitación de las docentes y de los docentes en este periodo y esperemos que continúe, por la importancia que tiene en ese cambio cultural en relación a las nuevas generaciones, ¿no? A los niños y a las niñas y a la forma de vincularse entre ellos y desarmar los estereotipos que tanto contribuyen a este caldo de cultivo. Y los medios de comunicación, decía, tienen este rol importante porque desde los mensajes que transmiten pueden contribuir a mantener estas relaciones de desigualdad o crear otros significados en pos de una sociedad con igualdad de oportunidades para unas y otras. Y en ese camino es que me inscribo hace muchos años, trabajando en Página 12, hace 5 años que trabajo en la televisión pública, con la idea de visibilizar las violencias contra las mujeres, la discriminación, las problemáticas específicas que nos afectan, como la criminalización del aborto y sus consecuencias tan graves sobre la salud, sobre todo de las mujeres más pobres, la problemática de la trata, la gran militancia de Susana Trimarco a partir de su historia personal, la desaparición de su hija Marita Verón, contribuyó a instalar y a conocer esta problemática, pero había algunas que veníamos de antes ya visibilizándola en los medios cuando la gente nos miraba con cara rara y diciendo, pero es verdad que existen mujeres secuestradas en prostíbulos, pero es verdad que están como esclavas sexuales. Y sí, era verdad eso, y ocurría ahí en una dimensión que no tomábamos conciencia desde la masividad. Ah, bueno, de más cerca. Decía, contando historias de mujeres que han sufrido situaciones de vulneración de derechos, contando dramas personales que a partir de esas historias uno puede empezar a pensar las problemáticas más generales, desarmando mitos.
Creo que en el tema de violencia de género es muy importante desarmar mitos, porque los mitos contribuyen a generar y a mantener ese caldo de cultivo. A veces decimos las mujeres se quedan porque les gusta en una relación violenta y los medios de comunicación lo repiten, ¿no? Justifican la violencia a veces, no solo desde los medios, muchas veces son los jueces y las juezas, ¿no? Porque él era infiel, como si hubiera alguna causa que ameritara un castigo o un aleccionamiento desde la violencia, como vemos con mucha frecuencia. Y mitos, a veces se piensa que los violentos son enfermos, ¿no? Tal vez Sergio lo dijo y creo que está bueno levantar lo que él comenta en relación a este hombre que estaba señalado o que estaba investigado por la violencia que ejercía contra otra empleada. Y en realidad no son enfermos, uno sí necesitan tratamientos para poder desarmar esas violencias que fueron aprendiendo culturalmente a lo largo de sus vidas. Y estos son mitos que muchas veces desde los medios de comunicación se repiten, o se abordan con sensacionalismo y amarillismo. Un caso que seguramente tendrán muchos en la memoria y muchas de ustedes, el caso de Nora Dalmazo, ¿no? Que ahora aparecieron nuevas puntas que podrían, es un caso que sigue impune. Y Nora Dalmazo fue revictimizada tantísimas veces en las pantallas de la televisión, mostrando sus fotos cuando había sido asesinada. Norita se le decía, ¿no? Como incluso hasta en relación a cuáles habían podido ser las causas, juegos sexuales, y se banalizaba la problemática en sí misma cuando estábamos frente a un femicidio, que todavía sigue impune. Y una podría seguir enumerando el caso de Melina Romero el año pasado, ¿no? El diario Clarín escribió una nota descalificando a esta adolescente por el hecho de que tenía una vida de adolescente, ¿no? Que usaba aritos, que se vestía con shortcitos, tenía amigos, se levantaba tarde, y uno podría enumerar esas características de cualquier adolescente que tenemos cerca de nuestras casas, ¿no? Y sin embargo, la construcción que hacía era de una adolescente descartable. Pareciera que hay algunas mujeres que nacieron para eso, para ser descartadas en una bolsa de consorcio, en un basural o en un terreno baldío. Y esto lo hemos visto en los últimos meses, en los últimos años, donde estos femicidios que nos conmueven cada semana a veces toman una dimensión distinta en los medios de comunicación y a veces son los propios medios los que revictimizan a estas víctimas, ¿no? Y por eso me parece tan importante la incorporación de la perspectiva de derechos en la cobertura de estos temas. No es lo mismo tratarlo con amarillismo que hablar desde un punto de vista, desde una perspectiva de derechos. Y ese ha sido el compromiso mío y otras colegas que venimos trabajando en red. Hemos creado una red de periodistas de Argentina en Red por una comunicación no sexista, se llama PAR. Hace 10 años casi que venimos trabajando con la idea de que uno puede transmitir esto a los colegas. Hemos hecho un decálogo para el tratamiento de la cobertura de la violencia contra las mujeres, también para la cobertura de los casos de trata, que los presentamos en distintos foros, ámbitos, talleres, en facultades se ha incorporado de periodismo como bibliografía. Distintas colegas venimos trabajando articuladamente y uno de nuestros primeros objetivos fue eliminar la idea del crimen pasional cuando se hablaba de mujeres asesinadas por el hecho de ser mujeres, ¿no? Porque la idea del crimen pasional transmite esa idea del amor en desborde, ¿no? La quería tanto que la mató. Y creo que eso ha sido una estrategia exitosa que hemos desarrollado porque efectivamente se escucha cada vez menos la idea del crimen pasional y cada vez más la idea del femicidio, que es una palabra que surgió en la academia con la idea frente al horror de los asesinatos de mujeres por el hecho de ser mujeres, que era necesaria una palabra distinta para denunciarlo, ¿no? Y se ha extendido su uso. En algunos países de Centroamérica se habla de feminicidio y podríamos discutir si es femicidio, feminicidio y algunos otros conceptos. Si viene Rita Segato la van a poder aprovechar porque es una gran estudiosa e investigadora del tema. Pero quiero destacar también la acción articulada de colegas, ¿no? En distintos espacios. Muchos tienen que ver con la televisión pública. Ana viene trabajando en Canal Encuentro con unas entrevistas hermosas que viene haciendo en Historias de Vida.
somos otras colegas que estamos, sobre todo en pantallas de la televisión pública. Y creo que en momentos en que se está discutiendo qué va a pasar con las pantallas de la televisión pública en el inicio de este nuevo gobierno, con una perspectiva tan distinta de lo que es lo público y lo privado, me parece interesante pensar. Yo hace 5 años que estoy en distintos programas en la TV pública, incorporando la agenda de las mujeres, ¿no? La agenda de derechos, transversalmente, de la diversidad, de la discriminación, hablando de temas que rara vez entran en la agenda de los medios si no es desde lo policial, ¿no? Porque en general el abuso sexual de niñas y niños entra desde lo policial, desde el escándalo, cuando se reúnen las madres y le ponen el micrófono, y digo que no es que no hay que cubrirlo, pero también tenemos que hablar cuáles son las condiciones que favorecen el abuso, que el abuso no es cometido por un extraño, sino en el ámbito de lo más familiar, en la mayoría de los casos, que ahora los jueces están incorporando un concepto falso del síndrome de alienación parental para justificar los abusos y dejarlos impunes, argumentando que las madres cuidadoras, que son las que acompañan a estas niñas o estos niños a denunciar, les lavan la cabeza a los niños para que acusen a sus padres en divorcios contradictorios. Bueno, estas son formas de abordar las temáticas de una forma o de otra, valga la redundancia, y creo que también en estos años hemos avanzado, también aprendiendo como audiencias a cuestionar los mensajes que nos afectan en nuestros derechos. La ley 26485, que es la ley de protección integral contra la violencia hacia las mujeres en todas sus relaciones interpersonales, incluso en las laborales, fue sancionada en el año 2009, incorporó la definición de la violencia mediática. La violencia mediática se expresa o se ejecuta a través de los mensajes que humillan, descalifican, cosifican, estereotipan a las mujeres. Y ustedes podrán hacer memoria y pensar en los programas de televisión de mayores audiencias, cómo son tratadas, cómo somos tratadas las mujeres, y muchas veces en esos programas o en las publicidades que nos descalifican, que nos ubican en ese lugar de cosa, ni siquiera de un todo, de una parte de nuestro cuerpo para vender cualquier producto, es violencia mediática. Y lentamente vamos apropiándonos de esa terminología, y hay 2 organismos que quiero destacar que vienen trabajando muy bien: la Defensoría del Público, que se creó a partir de la nueva ley de medios de comunicación audiovisual, que recibe denuncias, y en esto las invito a hacer audiencias críticas, y cuando sientan que están siendo discriminadas en un medio de comunicación, tomen la iniciativa de meterse en la página web de la Defensoría del Público. Hay un formulario muy sencillo que cada una puede utilizar para denunciar lo que considera que está afectando sus derechos en los medios de comunicación. Y también hay un organismo, que es el Observatorio contra la Discriminación en Radio y Televisión, que articula al AFCA, el INADI y el Consejo Nacional de las Mujeres, que también reciben denuncias. ¿Y cómo trabajan? Y creo que esto es lo interesante. Trabajan convocando a los actores, a los referentes, a quienes han trabajado o intervenido en esas producciones que nos discriminan, para plantearle que hay otras formas. Primero, que están vulnerando y están ejerciendo violencia mediática, pero además que hay otras formas de comunicar, que hay otras formas de poder hacer una publicidad y no necesariamente poniéndonos en ese lugar de la cocina, de que ni siquiera somos capaces de limpiar bien, que necesitamos un superhéroe que venga a rescatarnos, ¿no? Hubo una publicidad que se difundió en la zona de Cuyo el año pasado. Tal vez escucharon, pero si no se las resumo brevemente porque es interesante. Era una publicidad de cervezas, de una cerveza que se vende en la zona de Cuyo y que la produce la misma Quilmes, la cervecería Quilmes. Y la idea era que las mujeres, decía, en las vidas de los hombres pueden ser tan dañinas como los huracanes con la naturaleza, porque son devastadoras. Y entonces decía, por eso los huracanes llevan nombre de mujer.
Y decía que lo único que te queda cuando pasó el huracán son tus amigos para tomarte esa cerveza. Más o menos era eso. Y mostraban con imágenes que, por supuesto, a una le pueden causar gracia, ¿no? Fulanito mostraba cómo le había quedado la casa después de la separación y decía, hasta la bombita se llevó porque dijo que la bombita era de ella, y el inodoro, y mostraba que no quedaba nada de esa casa, ¿no? ¿Cuántos hombres cuando se separan no pasan la cuota alimentaria, ¿no? De eso no hablaba la publicidad, de esa devastación hacia las familias, hacia los hijos no hablaba. Resulta que hubo una denuncia en la Defensoría del Público frente a esa estigmatización de las mujeres, porque resulta que no era cierto que los huracanes llevan nombre de mujer. Una vez llevan nombre de mujer, una vez llevan nombre de varón. Y esto a partir del accionar de las feministas en la década del 70 en Estados Unidos, que justamente se vieron afectadas por esta denominación. Y resulta que el huracán más devastador no llevaba nombre de mujer, llevaba nombre de varón, el Mitch había sido. Desde la Defensoría del Público convocaron a los creativos de esta publicidad y les plantearon estos argumentos. Bueno, ¿por qué afirman que los huracanes llevan nombre de mujer? ¿Por qué asocian la devastación con las mujeres? Etcétera, etcétera. La empresa tuvo que sacar una solicitada en los diarios de Cuyo pidiendo disculpas, aclarando todos estos aspectos, que los huracanes no llevaban nombre de mujer, que el más devastador llevaba nombre de varón. Y en la reunión, y esto lo cuento porque Cintia Ottaviano lo contó públicamente, la defensora del público, que se reunió con los creativos y con los referentes de la empresa, el creativo dijo, bueno, pero a mí me pasó esto en mi vida, que había tenido una separación en todo caso en la cual la esposa había tenido una actitud de estas características. Ustedes fíjense cómo se generaliza y se crea sentido a través de una publicidad, porque esto, digamos, genera empatía con algunos hombres, para seguir fomentando ese caldo de cultivo, de discriminación, que es la otra cara de la violencia contra las mujeres. Supongo que estaré en tiempo, ¿no? No sé, ustedes me dicen, me van marcando. Muy bien. En ese sentido, las invito a hacer audiencias comprometidas, ¿no? Quienes estamos de un lado de la pantalla tenemos una responsabilidad y quienes están del otro también, porque en ese sentido podemos... Yo no creo en el camino punitivo, ¿no? Porque muchas veces dice, bueno, pero si no les ponen una multa, hay también esos recorridos a través del AFCA que interviene, pero tiene mecanismos bastante burocráticos porque las producciones o los canales apelan y van y vienen y a veces las multas que se imponen terminan siendo que no les significan demasiado. Y lo importante es que podamos cambiar estos contenidos, estos significados, que podamos mirar y ofrecer otro tipo de mensajes. Y para cerrar, quiero contarles la historia de dos mujeres que conocí hace muy poquito y que escribí el fin de semana en Página 12, porque tiene que ver, muchas veces conocemos las historias de mujeres que sufren violencia en sus relaciones de pareja, por un testimonio en un medio o porque las conocemos o porque somos nosotras. Y a veces, si no lo conocemos el tema en la complejidad que tiene, podemos hacer recortes y no pensar el impacto. A veces nos quedamos en el femicidio y yo insisto, hay que llegar antes. Y muchas mujeres sobrevivientes de violencia, las consecuencias no solo sobre su salud, que son enormes y que tienen que reconstruir esa autoestima y que tal vez aguantaron durante años hasta que encontraron dónde pedir ayuda, o hasta que tomaron la decisión porque en la propia familia no las acompañaban y les decían que tenían que aguantar por los hijos, porque ibas a quedarte sin la casa o quién te iba a mantener, y sus vidas se van yendo, ¿no?, en ese aguantar. Y estas dos mujeres, Nélida Bellocchi era directora a cargo, subdirectora con cargo de subdirectora en un pueblo, en Sauce, en Corrientes. Ella cuenta que desde que se casó a los 18 años, tiene 55, siempre vivió situaciones de violencia en su relación de pareja, 37 años de violencia, hizo algunas denuncias, la justicia se las archivó.
Y un día él la fue a buscar el 5 de noviembre a la salida de la escuela, la subió al auto y le empezó a trompear. Ella se tiró del auto, él se bajó, le tiró un hacha por la cabeza que tenía en el baúl y ella la esquivó. Estuvo internada, se recuperó, pero se fue de sauce. Dejó a sus hijos grandes ya, a su mamá grande, enferma, a sus nietos, y se vino a Buenos Aires con una de sus hijas. Y desde el 2013 que está pidiendo el traslado de su título a la ciudad de Buenos Aires. Y no lo logra, por las jurisdicciones, los vericuetos de las jurisdicciones. El Ministerio de Educación de la ciudad 3 veces le dijo que no, sigue la negociación. Y Nélida no solo va a un grupo de mujeres de la Casa del Encuentro, donde está recuperándose después de tantos años de violencia, sino que necesita trabajar para mantenerse, pero también porque sabemos lo que significa el trabajo en la vida de una persona. El trabajo es dignidad, tiene una licencia, pero tiene una licencia psiquiátrica. Lo que saben ustedes lo que significa mantener una licencia psiquiátrica, cuando en realidad ella podría estar trabajando, pero no puede volver a Sauce. ¿Por qué? Porque él está libre, porque él lo metieron preso unos meses y el juez que intervino consideró que no había sido responsable de sus actos en el momento del hecho. Ella vive aterrada, y uno podría decir encarcelada en la ciudad de Buenos Aires, sin poder volver a ver a sus nietos, a sus hijos, a su mamá, que tiene 83 años, y él está libre. Y el otro caso es el de Karina Abregú. Tal vez la vieron en algún medio de televisión, en algún programa de televisión. Karina tiene 41 años, y el 1 de enero del 2014, después de los festejos de fin de año, su marido, de hacía 15 años, le prendió fuego y ella se salvó tirándose a la pileta. Tiene el 55% de su cuerpo quemado. Ella trabajaba hacía 20 años en una empresa que fabrica instrumental odontológico y médico, igual que él, su marido. Ella también no era la primera vez que sufría violencia, pero venían hacía 2 años hablando de la separación. Él la amenazaba diciendo que se iba a quedar sin nada, sin trabajo. Y Karina se quedó sin trabajo porque estuvo 6 meses internada por las curaciones que demandaba sus quemaduras. Estaba en negro, y como estaba en negro, bueno, los empleadores tuvieron que pagar a una obra social para que pudieran atenderla, porque en el hospital del quemado no había lugar. Y ahora la siguen atendiendo. Hace un mes se sometió a la segunda operación, pero tiene por delante 5 años de operaciones. Y está sin trabajo, porque no le contemplaron los 6 meses de licencia que tuvo que tener para poder atenderse por las quemaduras que le provocó su marido, que sigue trabajando en la misma empresa. Digo estas cuestiones porque tienen que ver con la complejidad y con la responsabilidad que deben asumir, por supuesto, desde las políticas públicas, y vamos a demandar a las nuevas autoridades presupuestos adecuados, articulación con el Poder Judicial, un plan nacional y planes provinciales para abordar esta temática, presupuesto, y lo insisto porque el presupuesto es fundamental, patrocinio jurídico gratuito y tantísimas otras cuestiones que tienen que ver con abordar desde una manera integral el problema de la violencia de género. Pero acá tenemos 2 historias concretas. Karina necesita comprarse medicamentos, se los cubren mientras esté internada en el hospital, pero ustedes saben que cuando uno tiene un tratamiento ambulatorio lo tiene que pagar uno los medicamentos. Karina tiene el 55% de su cuerpo quemado y al parecer, según lo que averiguó, no le alcanza, la paradoja, ¿no? No le alcanza para acceder a un subsidio o una pensión, porque debería tener el 60% del cuerpo y tiene nada más que el 55%. Bueno, traigo estas 2 historias, que fueron 2 historias que a mí me conmovieron en los últimos días y que las pude publicar en el diario, y destaco también el espacio que he tenido hace más de 15, 20 años en Página 12 para poner en primer plano estas historias, ¿no? Y visibilizar estas problemáticas, porque tienen que ver con la complejidad, con el compromiso de los sindicatos, de los empleadores, en relación a si realmente queremos decir ni una menos, ¿no? Porque mucha gente se sacó la foto para la marcha del 3 de junio, muchos de los que están en los medios y que después se ríen o cosifican a las mujeres,
muchos funcionarios que no se han comprometido tampoco a poner los presupuestos adecuados o acompañar los reclamos para hacer una política integral frente a esta temática, pero también quienes están a cargo de las empresas, ¿no? Los empleadores, los sindicatos, tomar este compromiso realmente como sociedad, porque si no lo tomamos como sociedad es muy difícil que realmente podamos decir o cumplir con el ni una menos. Muchas gracias.